8 de abril, el gran eclipse solar de Norteamérica. Un eclipse solar total que desde Norteamérica, es decir, Canadá, Estados Unidos y partes de México, va a poder ser visto el sol tapado por completo por la luna. El sol se oscurecerá por completo. Y nos debemos preguntar si esto tiene algún efecto espiritual sobre nuestro mundo o que venga a anunciar algo que está por pasar. En este video te voy a explicar cuáles son los mensajes que tiene un eclipse solar según la tradición judía y según la Kabbalah. Pero para ello tengo que advertirte ciertas cosas, porque los descubrimientos que vamos a tener hoy y las especulaciones según los libros de Kabbalah son muy exactas y tienen mensajes muy fuertes. Por lo tanto, quiero que te quedes hasta el final, pero sobre todo que veas la primera parte, que son introducciones que necesitas saber para llegar a las conclusiones que vamos a llegar. Así que vamos a ir parte por parte. Lo primero que debemos preguntarnos es las señales del cielo, ¿sí? Las estrellas, sus posiciones, el sol, la luna, lo que pasa con ellos. ¿Es algún mensaje de Dios para con el mundo? ¿Significa que algo tiene que ocurrir? ¿Tendríamos que tener en cuenta todas esas cosas? El primer versículo que tenemos que tocar es el versículo de los Salmos que dice Ashamaim mesaperim kevod el, es decir, los cielos cuentan la gloria de Dios. Pero la palabra cuentan es muy especial, porque no dice que reflejan la gloria de Dios en el sentido de que cuando ves las señales de los cielos, entonces te impresionas y dices qué grande es Dios. Allí está la palabra mesaprim, que viene del cuento Sipur, que es una historia. Es decir, los cielos nos cuentan una historia acerca de la gloria de Dios, porque cuando Dios actúa en su mundo, ya sea con bondad y con juicio, su gloria se expande en el mundo. Por lo tanto, los cielos sí nos vienen a contar una historia, vienen a decirnos algo acerca de las cosas que tienen que pasar. Sin embargo, no significa que nosotros tengamos que responder y actuar según todas estas cosas. El Talmud, en el Tratado de Sukkah, en la página 29, trae un versículo muy importante en el libro de Jeremías, en el capítulo 10, donde Dios le dice al pueblo de Israel, así dijo el Eterno, el camino de las naciones no aprenderéis, y de las señales del cielo no temeréis, porque las naciones temen a ellas, temen a esas señales y se comportan de una manera o de otra según esas señales. Sin embargo, el profeta les dice, vosotros no tenéis que tener ningún tipo de temor acerca de estas cosas. Es decir, también si el eclipse solar es una mala señal, ustedes no tienen que temer. ¿Y qué significa no tienen que temer? Que si ahora vamos a descubrir que, por ejemplo, en el 8 de abril se anuncia algo, nosotros no tenemos que hacer o dejar de hacer cualquier cosa por causa de eso, porque tenemos que entender que si estamos en el lugar correcto, que ahora veremos cuál es, no tenemos que temer ningún efecto, ¿sí? Ni ningún efecto secundario de todas estas señales que hay en el cielo. Sin embargo, eso no significa que haya quien sí tenga que temer y que esto nos esté explicando qué tiene que ocurrir, como mínimo en rasgos generales. Volviendo al Talmud, el Talmud nos explica quién debe temer y quién no debe temer. Y es muy simple. Dice que en el tiempo que nosotros cumplimos la voluntad del Creador, no tenemos nada que temer. Sin embargo, las personas que están fuera de ese lugar, que es la voluntad del Creador, que es el lugar más seguro del mundo, ¿sí? Así me dijo siempre mi mujer. Siempre me dijo, no tienes que preocuparte, en la voluntad divina es el lugar más seguro en el cual podamos estar. No importa lo que hay alrededor de nosotros. Y siempre ha sido verdad. Y eso se afirma con este texto del Talmud. Si hacemos la voluntad divina,
Entonces nosotros no tenemos que cambiar nuestros planes por estas señales. Sin embargo, sabemos que el mundo no siempre está en esta sintonía de conciencia elevada, de tener una voluntad de dar a los demás, de altruismo, y por lo tanto, todos aquellos que estén fuera de todo esto, fuera de la sintonía correcta, sí tienen que, de alguna manera, temerle a estas señales, porque para ellos sí puede tener un efecto. Después de esta importante introducción, vamos a ver ahora acerca del eclipse. ¿El eclipse solar es una buena señal o es una mala señal? El Talmud, en el Tratado de Sukkah, allí en la página 29, dice claramente, es una mala señal para el mundo. Es, dice allí, como si de repente un rey entrara a una oficina donde están sus siervos y dijera, apágales la luz en medio del día, y se quedaran a oscuras. Sí, no es algo bonito. Algo está mal, algo está ocurriendo, que las cosas no van bien, o tiene que ocurrir algo porque de repente hay una señal, hay un aviso de que por ahí arriba no están muy contentos con lo que esté pasando y nos apagaron la luz. El Talmud ahí trae una gran diferencia entre el eclipse solar y el eclipse lunar, donde el eclipse solar dice que afecta a aquellos que de alguna manera su cultura gira alrededor del sol. Por ejemplo, tienen un calendario solar, ¿sí? Vienen de religiones o tienen raíz en religiones que adoraban al sol, o celebran días solares, que tradicionalmente eran días solares. Esa es una señal de que justo todas esas culturas son las que tienen que recibir este apagón de luz, ¿sí? A nivel espiritual hablando, y entrar en un proceso de oscuridad. Mientras que la luna son para aquellos que de alguna manera contamos según la luna. Por ejemplo, Israel, que nuestro calendario es lunar, ¿sí? Entonces nosotros tendríamos que preocuparnos, sí, de nuevo, si no estamos en la voluntad divina, de esos eclipses. Por lo tanto, también va a haber otros parámetros. Por ejemplo, desde dónde se ve, es muy importante. Y también en qué lugar del cielo se ve en el este o en el oeste o en el centro. ¿Cuándo es de alguna manera el eclipse? Si es en el este, la zona del este tiene que tener el cuidado. Si es en el oeste, la zona del oeste. Si es en el centro, todos tienen que tener cuidado, ¿sí? Este no sé exactamente, va a ser a las 6:20 desde los Estados Unidos. Yo me supongo que estará bastante hacia el centro. En esas horas no estoy seguro, eso me lo podéis ustedes decir si sabéis. También hay otros parámetros, por ejemplo, a qué hora se va a ver, al principio del día o al final del día. El Talmud dice que al principio del día significa que esto que tiene que venir va a tardar. Si es al final del día, el Talmud dice que lo que tiene que venir se apresura a venir. ¿Ok? Entonces, tenemos el lugar, tenemos la posición, tenemos el momento del día en el que se ve, y obviamente tenemos cuánto es tapado el sol. En este caso es total, porque algo mucho más grande e importante tiene que suceder. Otra cuestión que despertó muchísimas preguntas es lo que el Talmud dice a continuación, que hay ciertas transgresiones morales que ocurren en el mundo que de alguna manera causan, ¿sí?, los eclipses. Y eso es algo completamente difícil de entender, por cuanto el eclipse es un efecto natural que nosotros podemos prever desde ya mucho tiempo antes si va a ocurrir o no. Entonces, ¿cómo podemos decir que eso ocurre por causa de algo? Y me vas a decir, ya, pero en el tiempo que se escribió el Talmud, eso no lo sabían, y por eso pensaban que los eclipses ocurren. Pero no es cierto, porque ya tenemos textos de hace muchos años, muchos siglos, antes incluso del Talmud, que preveían cuándo iban a suceder los eclipses. Y para eso hay diferentes opiniones, pero la que vamos a traer de los sabios de la Kabbalah es que realmente no importa. Se sabe que el tiempo, ¿sí?, el tiempo ya previsto, va a haber ese tipo de transgresiones en el mundo, ¿sí? Pero cada uno tiene el libre albedrío si conectar con esa oscuridad que gobernará el mundo, ¿sí? Por ejemplo, se habla de que los abusos, ¿sí?, de personas a jóvenes es una de las causas que causan en los eclipses solares.
y que venga oscuridad al mundo. Eso trae muchísima oscuridad y hay tanto en nuestros tiempos que es algo increíble, y de alguna manera se sabe que estos tiempos son esta oscuridad, gobernará el mundo. Sin embargo, cada uno tiene el libre albedrío si conectar con esa oscuridad o no, ¿sí? Eso ya es otra cosa. Otra opinión la dio el Rebbe de Lubavitch, que dijo que realmente no es que suceda esto, sino que en ese momento brillará en el mundo un Mazal Ra, es como mala suerte, oscuridad, una energía mala que probablemente cause que haya muchas de estas malas acciones, pero que no es algo asegurado porque tenemos libre albedrío para no hacerlo. Sea como sea, tenemos que saber que la conclusión debe ser que nosotros tenemos que alejarnos de todo efecto negativo que pueda haber por cualquier señal, porque nosotros estamos por encima de las señales de los cielos. Y estar por encima es estar conectado con la voluntad divina. La voluntad divina no conoce la suerte o la mala suerte. La voluntad divina te hace estar por encima de todo eso. Cuando tú estás en tu propósito divino de dar, de actuar y de hacer, no mires fechas, no mires oscuridad, no mires nada, porque estás por encima de todo esto. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros los seres humanos accedamos allí, porque estemos por encima de lo natural, de las fuerzas y de las influencias naturales. Entonces, esta es la solución. La solución no es empezar a mirar cuándo sí, cuándo no, si saco mis inversiones por causa del eclipse o las pongo. Eso no es lo que tenemos que hacer, sino lo que nosotros tenemos que procurar es hacer el bien continuamente. Y por último, quiero leerte un gran descubrimiento de un libro que es atribuido al Arizal. Y esto puede ser un mensaje casi profético de algo que tenga que pasar, y tiene mucha lógica que tenga que pasar. Y no quiero especular demasiado, primero porque este libro no es seguro que sea del Arizal, seguramente no lo sea y lo hayan escrito después alguien que no sabemos cuánto sea de fiar, por lo tanto lo que voy a decir lo tienes que tomar con pincetas. No es seguro, lo tienes que tomar de una manera, bueno, posible, pero no es algo que yo te estoy diciendo va a pasar. Sí, nunca diría algo así. ¿Por qué? Porque no es algo responsable. Sin embargo, hay un libro que es llamado Las señales de los ruidos y los truenos, y dice que si ocurre en Nisan, que es el primer mes según el calendario bíblico, Nisan, el mes donde cae la fiesta de Pesaj, de la Pascua, va a haber un eclipse solar. Dice así, que un rey de entre los reyes y los gobiernos y los conocidos en el mundo morirá, y se levantará alguien tras él. Es decir, alguien que estaba gobernando en uno de los gobiernos más fuertes tendrá que morir y otro de alguna manera le suplantará. No sé si es morir físicamente, si es que va a haber un cambio muy importante de gobierno. Esto se va a ver en Norteamérica, por lo tanto, no sé si está hablando directamente de que esto tenga que pasar en Norteamérica. Todo esto ya son especulaciones, pero eso es lo que está escrito en ese libro. Os dejo también una imagen subrayada del libro en sí. Por lo tanto, vamos a hacer un resumen de todo. Primero, señal mala. No es buena señal, ¿sí? Entonces es algo que tenemos que saber. Esto ocurre en el primer día de Nisan. Aquí en Israel,
ya va a ser Rosh Hodesh Nisan, el primer día del mes de Nisan. Número 2, esto va a ocurrir a la tarde, por lo tanto parece ser que esto es algo que se apresura a venir, ¿sí? Y parece ser que esto es algo que va a ser más o menos que afecte general. Probablemente estemos hablando de algo que tenga que pasar a nivel de gobiernos. Esto es más o menos lo que podemos deducir de las cosas que hemos visto. Pero, de nuevo, son especulaciones y nosotros tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo y ser guiados por el bien que hacemos continuamente. Esa es la actitud correcta de cómo reaccionar. A estas cosas. De nuevo, no son cosas totales, no son cosas exactas, tomarlas siempre de manera, ¿cómo se llama? Limitada, relativa. Y sin más, creo que esto ha sido todo del tema del eclipse solar, según la tradición judía y la Kabbalah, y obviamente según los textos bíblicos, que de nuevo nos enseñan la actitud correcta. Sin más, si te ha gustado este video, haz like, dale click a suscribirse porque es muy importante para nosotros poder avisarte de los próximos contenidos que se vienen, y date un paseo por el canal si eres nuevo porque hay temas que te van a encantar y van a ayudarte a crecer personal y espiritualmente. Nos vemos. Shalom.